Bueno, convengamos que siempre será poco el tiempo que le pongamos para explicar las cosas. O sea, es tan intenso todo el panorama que siempre nos vamos a quedar cortos. Por eso es necesario que participemos todos. Ahora bien, hoy vamos a hablar de los procesos cuando se empieza un gran proyecto, como en el caso nuestro, que con mucho entusiasmo y con muchas falencias, natural, porque somos el pueblo, o sea, no tenemos los recursos disponibles, la tecnología y la experiencia, o sea, la sapiencia de manejar las comunicaciones. Entonces, comunicamos a ponchazos, o sea, con mucha voluntad, pero con poco profesionalismo. Pero esperamos que esto se entienda. Acá nosotros estamos enfrentando un problema en el continente que son dos caras de una misma moneda. O sea, si dos caras de una misma moneda no explica nada. Por un lado es la realidad que está permanentemente instalada, y por otro lado es la interpretación que nosotros desde nuestro lugar le podemos dar a esa realidad. Y ya una vez visualizada desde nuestro posicionamiento esa realidad, ¿cuáles serían los procedimientos que nosotros, que somos las grandes mayorías en un continente dejado de la mano de Dios, con enemigos establecidos que son un frente homogéneo? No son enemigos nuestros, al contrario, ellos son dependientes nuestros en alguna manera, a pesar de nuestras debilidades. ¿Por qué? Y porque son potencias que se están disputando el predominio del mundo, y uno de los lugares más importantes para lograr ese predominio es donde está el futuro de la comida, el futuro de los minerales, el futuro de las riquezas que todavía está prácticamente virgen, que es nuestro continente, y el cual todo el mundo se disputa a ver quién le pone la mano primero. Nosotros debemos saber que hay muchos intereses y que todo el mundo participa. Y también sabemos, si nos organizamos, que la última palabra puede ser la nuestra. Es decir, acá vamos a ponerlo en claro. Está China, por un lado, con un empuje extraordinario por la transformación que ha logrado China en 50 años, que se ha convertido en una de las potencias mundiales económicamente hablando, independiente de lo positivamente armamentístico y ideológico y todo eso. Y los Estados Unidos, que son una potencia que tiene injerencia directa sobre nosotros. Injerencia directa y tienen intereses directos sobre nosotros. Y una tercera en discordia que ahora está preocupada por una guerra que se le ha instalado ahí. Entonces, Rusia está distraída en resolver el problema ese y ha perdido, por lo menos temporariamente, la visión sobre nuestro continente. Entonces, esta moneda que somos nosotros tiene dos caras. Una, la ambición y el proyecto geopolítico, continentalista, de penetración, de dominio, como quieran llamarle, y otra, nuestras amargas realidades. O sea, mientras esos se disputan por a ver quién se queda con la preciada moneda que somos nosotros, pues nosotros hemos venido, por ese cuestionamiento, hemos venido nosotros siendo postergados por un tiempo que pues ya es demasiado largo, ¿no lo creen ustedes? Entonces, ver el problema desde esa realidad, y lo que lo hacen son los políticos. Los que lo hacen ver el problema son los políticos, pero los que deciden no son los políticos, deciden los intereses que manejan a los políticos. O sea, el poder corporativo, el poder financiero,
instalado en el mundo, que no tiene patria, no tiene amor, no tiene sentimiento, o sea, no tiene la sensibilidad humana. Ellos son máquinas de generar, proteger y acrecentar el dinero, nada más. Entonces no le pidamos sentimiento, no le pidamos ideología, nada, ellos están en eso. Entonces esa posición es la que tenemos que enfrentar nosotros. Ahora bien, el poder corporativo que ponen los políticos tiene todos los instrumentos habidos y por haber conocidos en sus manos. Tiene a los políticos primero. Ellos ponen políticos, o sea, financian sus campañas políticas, es lo mismo que poner un político. No me van a financiar una campaña política a mí ni a ustedes. Le va a financiar una campaña política a quien, en determinado momento, cuando lo necesite para defender sus intereses, ya sea en un congreso, ya sea en un gobierno, ya sea gobernando un estado, un municipio, le puedan hacer una llamada por teléfono y decir qué está pasando. O sea, es prácticamente un hijo putativo de ellos. Entonces el poder político está sometido al poder económico o al poder financiero, que en este caso es el padre del poder económico. Entonces, ellos tienen todo. Tienen estrategias, tienen conocimiento, tienen sabiduría, tienen inteligencia artificial, tienen las últimas novedades en todo. Nosotros vamos 100 años atrás de ellos. Entonces, está difícil la cosa. Ahora, las dos potencias que ahora están, prácticamente estarían, digamos, dilucidando el destino nuestro, pues ellos están en su propósito. Nosotros, Latinoamérica, nuestro continente, me duele acá, la pobreza, no tiene techo, una madre llora, se le mueren los hijos, no tiene trabajo, los ancianos, la educación, la salud. Es un problema de ustedes, la pobreza, es un problema de ustedes. No son, pues todo eso, ¿qué le puede importar a las potencias que te mueven un portaaviones con 5.000 elementos y con un poderío atómico que te puede hacer polvo un país entero? Ahora, esa situación es la que nosotros estamos enfrentando. ¿Con qué? Te pregunto, ¿cómo nosotros enfrentamos para que, en primer lugar, nos escuchen? En primer lugar, que nos escuchen, pero ¿a quién van a escuchar de los nuestros? ¿Qué conoces en tu país que se puede sentar frente a las potencias o a un secretario de una potencia? Somos, o tenemos, o disponemos de nada, muy poco. Solamente entre todo el continente nuestro, en este momento, abril del 2023, tenemos solamente una persona que habla y le escuchan. ¿Lo sabías o no lo sabías? Sí lo sabías, por supuesto. O si lo sabías no lo querías saber o no quieres saber. Bueno, ya ese es otro problema, ya no es un problema de la realidad, es un problema tuyo, personal. La realidad tiene otros valores y otras cuestiones. Entonces, esta moneda que somos nosotros y que tiene dos caras, por un lado está el poder que es el que patrocina directa o indirectamente nuestro destino. No es un capricho y una voluntad, es un destino. Esta parte es mía. Yo me lo asigné hace 200 años y ¿qué venís a averiguar qué acá? ¿Qué venís a averiguar? Si mira, y te sacan el rollo de decir todo lo que yo he hecho. No dicen lo que hemos hecho nosotros, eso no importa. Dicen lo que hicieron ellos. Por eso tienen bases instaladas en todas partes por si hay algún rebeldito que quiere hacer una pregunta. Todos esos los que estamos en el continente ahora gobernando, el primer viaje que hacen es, si lo reciben, a Washington. ¿Qué vienen a hacer? ¿Por qué vienen a Washington?
no van a Moscú, no van a Pekín, vienen a Washington, todos. Entonces, esa es la realidad de nuestra moneda, las dos caras. Ahora, ¿qué sería lo que nosotros podemos hacer? Porque esa es la pregunta. Y protestar, sacar 200.000, 300.000 personas de la calle, hacer una manifestación, insultarlo por los medios de comunicación masiva, decir, eso es como darle un baño a un pescado. Ni se enteran, ni nos toman en cuenta, como ha pasado hasta ahora históricamente. Y lo más importante que ahora están utilizando como armamento de última generación es los medios de comunicación masiva que lo respaldan o lo sustentan con el cuerpo político de la ley, la justicia. Ellos controlan los medios de comunicación masiva, jueces y fiscales en todo el continente. O sea, anda a sacar una corte de justicia, anda a sacar, te sacan un rollo desde los derechos humanos hasta los derechos de la ancianidad y la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos nosotros con todas esas realidades? Analizado desde nuestro punto modesto de vista. Porque hablamos nosotros por una sencilla razón, porque los que nos representan en nuestros países, con muy raras excepciones, hablan de estas cosas, se ponen frente al pueblo, que tienen facilidades para hacerlo, y le conversan, y le explican al pueblo. No, mandan, se ponen y hacen un alegato, un discurso. No, la gente quiere que le explique las cosas, por qué pasan, por qué suceden, por qué hay en un país enormemente rico hambre, cuál es el problema que llevó al hambre, qué tendríamos que hacer todo. No, pero ellos llegan como providenciales. Ahora te vamos a resolver, pero si me votas, yo te resuelvo el problema. Y no lo pueden resolver. No lo pueden resolver por más que sea. Y entonces nosotros estamos entre la mentira de los medios de comunicación masiva, que nos inventan demonios por todas partes. Necesitan un demonio, lo inventan en una semana, 2 días, un día, en una tarde. Esa es una parte. Y la otra es el potencial de que ni siquiera hay diálogo. Solamente tenemos una cosa, que es esto. Lo único que nos queda a nosotros, pero no para pelea, no para desatar una lucha ni para iniciar una revolución. La única revolución que pudiéramos iniciarnos desde este podio, desde esta tribuna, digo no esta, sino la tribuna del libre comunicador, el youtuber, ¿no? Ahora hasta nombre tenemos, que hace 10 años o 15 años y sabemos que existía, que es la voz nuestra de que podemos conversar y podemos explicar, no a los potencias que nos recontra conocen los problemas, a los nuestros. Porque han logrado las potencias tan perfecta armonización de su estrategia que nos hacen pelear entre nosotros. O sea, a nosotros nos combaten con que nos detengamos con un problema pueril. Y para eso se establecen las divisiones entre partidos políticos, entre idearios, entre comunistas, socialistas, extrema derecha, izquierda, libertarios. O sea, logran el cometido, que nosotros no estemos preparados para enfrentar, ni siquiera para mirar lo que está sucediendo, porque no tenemos gente que nos lo explique. No sé si ustedes habrán tenido, y me gustaría conocerlo, porque a mí me ayudaría mucho. Yo soy un averiguador profesional para enterarme de qué está pasando en el mundo. No hay. O sea, sale alguien a gritar desesperadamente contra el imperialismo, contra el comunismo, pero la mayoría de la gente, sobre todo que tiene problemas de toda índole, de todo orden,
de verdad no sabe qué está pasando. ¿Por qué está operando la Corte Suprema? ¿Por qué están esperando los jueces? ¿Por qué está operando la justicia? ¿Por qué está operando los medios de comunicación tan empeñadamente y cetrinamente con la violencia más cruel sobre una figura política, sobre desestabilizar un país o un gobierno? Tiene todo un aparato, no es uno, es un aparato que funciona sincronizado. Entonces, las dos caras de la moneda es esa. Ahora, las posibilidades. Y las posibilidades están en nosotros. Y entonces habría que preguntarse, ¿cómo nos ven ellos a nosotros? ¿Cómo nos ven? Como si nos tuvieran en una jaula y así nos ven. Como los conejillos de India, ellos tienen una jaula, le ponen una cosa para que caminen, que den vuelta y caminen, entretenidos, nos ven ahí. Nosotros no tenemos en este momento ni voz ni voto, la gran mayoría. Entonces ahora se está por producir un hecho extraordinario, dentro de 3-4 semanas, en un lugar del continente que es en Cancún, en México, debido a la capacidad intelectual y a la visión de un líder político de excelencia que ha nacido en estos tiempos como un milagro. Por eso lo atacan de todos lados. Y tenemos nosotros otra líder en el sur que no puede ni hablar, ya la han asustado, incluso la quisieron matar hace 3 meses atrás. O sea que, ¿qué te voy a explicar algo? Entonces ahora tenemos una oportunidad porque este hombre, este milagrero, que es Andrés Manuel López Obrador, ha convocado a todos los presidentes de Latinoamérica, de los cuales habrá algunos que no pueden venir. O sea, han pedido permiso y le han dicho a usted no puede ir ahí, a esa reunión. Pero López Obrador, que es un hombre sumamente inteligente, ha considerado que solamente nosotros, si conformamos un bloque unido, un bloque consistente, que el pretexto es el problema de la inflación, bueno, es pretexto para reunirnos. Por algún motivo no vamos a decir, no vamos a reunir para estar en contra del imperialismo, vamos a reunirnos por problemas de índole de administrativo, por la inflación, a ver cómo paramos la inflación, cómo cambiamos, que en el fondo no es nada extraño, es una cosa lógica que pudieras realmente tomar fuerza y contenido porque disponemos de eso. Pero no tenemos moneda, no tenemos disponibilidad, no tenemos nada, tenemos que armarlo de cero, todo esto de cero. Y vamos a empezar ahora con una reunión personal el día 7 de mayo. O sea, dentro de menos de un mes, en Cancún. Y ahí vamos a estar nosotros. Ahí vamos a estar nosotros. ¿Y qué vamos a hacer ahí nosotros? Y vamos a estar ahí en un hotel, saliendo a pasear y viendo que alguno hable con nosotros, verlos de lejos, o llegar con una propuesta posible. Te dije, y te lo voy a repetir, una propuesta posible. ¿Y cuál sería esa propuesta? Buscar la forma de que nos escuchen a nosotros. Buscar la forma de que nosotros, que tenemos miles de ideas, entre cientos o miles de capacitados, personas intelectualmente preparadas, tengan una voz al unísono y se comuniquen con los medios de comunicación masiva, que son en este momento una línea alternativa al poder organizado del poder financiero y corporativo mundial. O sea, nosotros si nos organizamos y tenemos la capacidad y la modestia y la humildad y dejamos los egocentría, el ego, y dejamos todas esas tonterías menores que padecemos nosotros como pueblerinos, como aldeanos, nos vamos a juntar todos los youtubers y algunos, o sea, tiene que uno explicar que este es un concepto globalizador para comunicarnos, que es la primera herramienta que necesitamos nosotros, pero no para una pelea, sino para llegar a una armonización
con el capital y el trabajo que podemos hacer nosotros. Nosotros, el ideal sería no reemplazar, porque es imposible hacerlo, pero tomar por lo menos, aunque sea el 10% de la tarea que realiza China para el mundo en este momento, hacerlo acá en el continente. Y empezar a armonizar para defendernos, que no nos sigan robando más, y que los nuestros, que en nombre nuestro hoy hablan, no se sigan prestando para que firmen y sigan entregando parte de nuestro patrimonio. Entonces, esto es una data larga de explicar, no se puede explicar en un video, pero esta semana vamos a tratar de, desde nuestro modesto posicionamiento, vamos a tratar de ir abriendo ventanas para explicar qué es el propósito de nosotros llegar a Cancún ahora, primero, y después presentarnos en una mañanera y hipotéticamente lograr un acuerdo entre los youtubers más importantes para conformar una red continental de comunicación alternativa. ¿Una locura? Y sí, pero todas las ideas son una locura hasta que toman forma. Habrá que perfeccionar muchas cosas, habrá que contar con apoyo de gobierno, habrá que convencer a mucha gente, tendremos que resistir agravios y descalificaciones, indiferencias, generalmente eso es lo que sucede, pero es parte de la tarea de aquel que construye. Así que hoy quería conversar porque está empezando la semana de tarea. Ya hay gente en México, ya en este momento, ya trabajando en esta idea general. Y mientras avanzamos vamos a ir acoplando ideas y que vaya ingresando más gente, porque necesitamos que se incorporen todos, porque hay mucha materia gris dentro de los youtubers, más capaces que nosotros, muchos, pero muchos, y ellos no pueden estar ausentes, los necesitamos, pero que no sean vedetes, que vengan con la aureola de que ellos son los únicos. Acá somos todos iguales, porque solamente la unidad es la que nos va a dar fuerza, y eso le va a dar fuerza a la voz de nuestro continente, no a nosotros los youtubers. El continente nuestro se ha quedado sin voz, hermano, y nosotros tenemos que generar una nueva voz para que converja la gente con capacidades netamente demostradas para que se manifieste y escuchemos la otra campana, o sea, el otro lado de la moneda. Por hoy es suficiente. Empezamos la semana con ese pequeño muestrario, y tu participación y tu comentario es muy importante. Así que ya sabes, no nos sacamos los arneses, dormimos con los arneses puestos o con las botas puestas, si me entendés mejor. Mañana nos volvemos a ver.